Hola, una vez más en tu programa con Blaze Ministries International con Adrián y Rafael Lemes desde Estados Unidos. Te damos la bienvenida una vez más al programa de hoy y como hemos estado hablando, vamos a seguir hablando de la persona más importante que está en la tierra el día de hoy y es el Espíritu Santo. Y vamos a seguir hablando del tema que dejamos al final del programa anterior sobre los pareceres, cómo el Espíritu Santo nos guía. Obviamente la forma número uno como el Espíritu Santo nos guía a nosotros es por medio de la palabra. La palabra es la forma número uno como el Espíritu Santo nos guía a nosotros. Ahora, también el Espíritu es una persona, obviamente, y el Espíritu Santo está en nosotros. Una vez que tú has recibido a Cristo y eres el templo de Dios, el Espíritu Santo viene y vive en ti, en el templo de Dios, ¿verdad? Ahora, el Espíritu Santo es una persona, es la tercera persona de la Trinidad. Por lo tanto, al ser una persona, el Espíritu Santo habla y el Espíritu Santo nos habla. De hecho, como lo hemos visto anteriormente en Juan, en el capítulo 14, en el versículo 26, Jesús hablando sobre el ministerio, hablando sobre el Espíritu Santo, dice: más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él los enseñará de todas las cosas y os recordará. Obviamente, si te va a recordar algo, Él te va a decir algo. Por lo tanto, el Espíritu Santo habla. El Espíritu Santo va a hablar y te va a recordar. También en el capítulo 16, en el versículo 13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los va a guiar. Ahora, si los va a guiar en toda la verdad, si Él te va a guiar, es obviamente Él te va a hablar. Entonces el Espíritu Santo nos habla. Ahora, la cuestión es cómo nos habla. Y es esa voz que tenemos dentro de nosotros, esa voz, ese parecer, esa voz que sentimos a veces, que muchas veces nosotros pensamos que somos nosotros los que estamos pensando eso, ¿verdad, Adriana? Muchas veces pensamos, no, es que eso fue un pensamiento que yo tuve o algo que yo pensé, pero no, muchas veces es ese sentir. Y ahí es donde hay que empezar a diferenciar las cosas, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, aunque esto suena un poco trivial y un poco sencillo, pero es un buen ejemplo. Si tú no es una persona que estás acostumbrada a ir a la iglesia todos los domingos, ¿verdad? Y te despiertas y es domingo por la mañana y tú tienes el sentir de que, ¿sabes qué? Hoy debo ir a la iglesia. Y tú generalmente no sueles ir a la iglesia, o generalmente vas nada más una vez al mes, o fuiste la semana pasada y anoche pensaste: ¿sabes qué? Hoy voy a descansar. O hoy simplemente voy a limpiar la casa y voy a ir de compras y voy a pasear. Pero al despertarte tú dices: no, ¿sabes qué? Hoy debería ir a la iglesia. Ese sentir obviamente no es tuyo. ¿Por qué? Porque tú ya habías dicho: lo que yo quería hacer es otra cosa. Si usted quiere quedarse durmiendo viendo televisión. Exactamente, ¿por qué? Porque la carne prefiere quedarse viendo televisión, comer en la cama, ¿verdad? Y pasarlo chévere. Pero ese sentir de que no, ¿sabes? Hay algo en mí que me dice que hoy debo ir a la iglesia. Pues obviamente ese es el sentir o el parecer del que estamos hablando, que el Espíritu Santo nos habla a nosotros para guiarnos. Obviamente el Espíritu Santo quiere que tú vayas a la iglesia. ¿Por qué? Porque quiere que te edifiques, quiere que aprendas, quiere que te alimentes, quiere que recibas comida espiritual, quiere que crezcas en las cosas de Dios. Entonces el Espíritu de Dios siempre te va a llevar a ese tipo de cosas. Por ejemplo, Rafael, eso sería una cosa pequeña que uno dice, ese es el Espíritu Santo, así es, ese es. Él te dice lo que tienes que hacer, después tú le pones la razón. Nada, nada, no. ¿Para qué? Qué pereza. Cuando ya usted dice eso, ok, él lo va a dejar porque él va a respetar el libre albedrío del hombre. Te Exactamente. voy a decir otra cosa que sucedió con una gente que nosotros conocemos. Eh, Esta persona iba a hacer una cruzada y al otro día se supone que ya estaban todos los planes para salir en la mañana todo el grupo. Pero los amigos empezaron, al que dirigía la cruzada, o sea, esta persona es el que estaba encargado de hacer la cruzada, él era el que iba a hablar en la cruzada. Los amigos con los que él iba le empezaron a presionar diciéndole: no, vayámonos ya de noche, ¿para qué nos vamos a ir mañana? Más bien ya, vamos ya, arreglamos todo y mañana la empezamos para no llegar mañana cansados. Y él dijo: no, pero mejor vámonos mañana.
o sea, me parece que nos deberíamos ir mañana, ya estaba todo arreglado así, no cambiamos los planes como a última hora, no sé. Total, lo empezaron a presionar, que nos vayamos hoy, que nos vayamos hoy, que nos vayamos hoy. Este hombre empezó pues, por la presión, empezó a decir, ok. Y de hecho fue a convencer a otras personas acerca de vámonos de una vez hoy. Pero las otras eran, no hombre, vámonos mañana. Ya todo estaba para mañana, ¿para qué nos vamos a ir hoy? Ya está muy tarde. De hecho, usted no se debería ir hoy. Pero él accedió a irse por la noche, a pesar de que él dijo que sentía que no debía hacerlo. Por la presión de otra gente. Por la presión de otra gente. Estas personas salen para esta cruzada, tienen un accidente en la carretera, la cosa más bárbara, y mueren. Sí, sí, me acuerdo de eso. Rafael, cuando esto pasó, toda la gente, Dios, ¿por qué no hizo algo si él está trabajando en el evangelio? ¿Cómo se le ocurre? Pero, ¿qué acerca de que él sabía, sentía y no le parecía que debía irse? El Espíritu Santo, ¿cómo más quieren que nos ayude? Si que quieren que se aparezca un ángel, no. Te dice el Señor, no salgas hoy, sal mañana. No. El Espíritu Santo está dentro de nosotros y se supone que nosotros tenemos que seguir esas sensaciones de qué nos parece bien, qué no nos parece bien. Y cuando empezamos a resistir esas sensaciones y empezamos a hacer lo que la presión de la gente nos dice o lo que al razonamiento nuestro nos dice que tenemos que hacer o no hacer, nos metemos en problemas gravísimos. Y de hecho, este joven no estaba para morir esa noche. Él no tenía por qué morirse. De hecho, el Espíritu Santo le estaba diciendo, no se vayan hoy, váyanse mañana, algo va a ocurrir. Pero violan eso que están sintiendo, se mueren en el accidente. Y como te decía, entonces la gente empieza a decir, ay, Dios no hizo nada. No, no nos atrevamos a decir, Dios no hizo nada, cuando nosotros no tenemos ni la menor idea cómo Dios ha estado lidiando con esa persona. Exactamente. Dios siempre está haciendo algo, evitando que el hombre se meta en los problemas que se ha metido, porque Dios es bueno y Jesucristo, el sacrificio que hizo, lo hizo porque nos ama y de hecho no nos deja ahí como a la loca, usted verá qué hace, no, siempre. Por eso es ser uno muy inconsciente, muy atrevido, muy ignorante. De echarle la culpa a Dios. De echarle la culpa a Dios y decir, ay, Dios. Sí, pero ¿te acuerdas, Adriana, que cuando estuvimos hablando con esas personas, de hecho ellos nos dijeron que esa persona, ese chico, ese hombre, él sentía que no debería irse, pero simplemente por agradarle al resto del grupo, al resto de la gente para ya amanecer allá y no tener que viajar por la mañana y todo eso, él cedió a ir, pero aún sabiendo que no debe, que algo le decía a él o él sentía de que no tenían que salir esa noche porque iban a viajar por carreteras oscuras y era de noche y todo, lo que sea. La cuestión es que él, sabiendo que no debería haberse ido, se fue, hubo un accidente, murieron todos en el camino y ahora la gran mayoría de la gente dice, ¿y entonces por qué Dios no los protegió? Cuando Dios los estaba protegiendo desde un principio. Exacto, cuando uno viola lo que el Espíritu Santo le está diciendo a uno que no haga, de nada sirve después, ay Señor, protégeme. No, Él nos protegió en el momento que le dijo no vaya. Exactamente. Si usted se va, ok, usted verá, Él no va a violar el libre albedrío del hombre. Pero ¿qué nos deja esto, Rafael, de moraleja, de conclusión? Nunca deje que nadie ejerza presión sobre usted, sobre lo que usted sabe que no debe hacer. O sobre lo que usted sabe que tiene que hacer, no deje que nadie nunca le ejerza presión que no lo haga. Exactamente, porque obviamente el Espíritu Santo te está guiando de una manera u otra para que tú hagas lo que tienes que hacer independientemente de lo que la otra gente te está diciendo que hagas. Y por lo tanto usted tampoco nunca ejerza presión sobre otra persona que no quiera hacer algo, que no le parezca hacer algo, que sienta que no debe hacer algo, porque usted no sabe cómo Dios está lidiando con esa persona.
Por eso el Espíritu Santo está dentro de cada creyente porque él fue sellado con el Espíritu Santo. Una cosa es ser sellado con el Espíritu Santo y otra cosa muy diferente es ser bautizado en el bautismo del Espíritu Santo, que de eso no hemos hablado. Sí. Pero a lo que vamos es, el Espíritu Santo, cuando tú fuiste sellado dentro de él, tienes dentro de ti, dentro de tu espíritu, todo ese poder, todos esos frutos del Espíritu contenidos dentro de ti y Dios te habla internamente. Por lo tanto, cuando Dios nos habla internamente y nosotros decimos no me ha dicho nada, tal vez pongámonos a revisar todas las veces pasadas en nuestro pasado en que sabíamos que no debíamos hacer algo o meternos en una relación que no nos teníamos que meter. Y lo hicimos. Y lo hicimos. O en un negocio. ¿Cuántas veces hemos perdido plata que hemos sabido cuando íbamos a meternos en el negocio como que algo era, como que uno chequeando dentro de uno era, no lo haga? Y aún así uno va estirando la mano a soltar la plata cuando el chequeo dentro de uno le decía que no lo hiciera. Claro, y ahí es donde está la cosa, y tú lo dijiste anteriormente. Porque Dios no protegió, porque no se le apareció un ángel. Pero date cuenta que Dios ya nos ha dado todos los recursos que nosotros necesitamos, y es el Espíritu Santo en nosotros. Nos ha dado la palabra, nos ha dado el Espíritu Santo. Ahora, y muchas veces nosotros lo tratamos de poner todo de una manera, de poner todo dramático y de algo sobrenatural, pero Dios, la manera como Él nos guía, una vez más, la primera forma es por medio de la palabra, la segunda forma es por medio del Espíritu Santo que está en nosotros. Entonces, si está en nosotros, donde nosotros tenemos que buscar es internamente, no externamente. Es por eso que les dije anteriormente, lo primero que tenemos que aprender es a callar la carne, a callar los sentidos, para que podamos oír la voz del Espíritu Santo que está en nosotros. Ajá. Y esa voz es una voz es una voz a veces que no nos grita, ¿verdad? Pero es un sentir. De hecho, en el libro de Hechos, en el capítulo 15, podemos ver que no es algo tan sobrenatural, pero algo normal. Fíjense lo que dice en el versículo 25. Dice, este es Pablo, obviamente, dice, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlo a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo. ¿Te das cuenta? Simplemente dice, nos pareció bien. Nos pareció bien. Fíjense lo que dice en el versículo 28. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. ¿No les pareció bien al Espíritu Santo a nosotros? O sea, simplemente eso no fue que hubo relámpagos del cielo o un ángel se les apareció y les dijo. No, simplemente les pareció bien a ellos y al Espíritu Santo. ¿Qué es lo qué voz estaban oyendo ellos? La voz del Espíritu. Ellos estaban prestando atención a aquella voz que estaba en ellos. De hecho, mira, Hechos 15:22 también dice, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir dentro de ellos varones y enviarlos a Antioquía. O sea, esta gente, como Jesucristo había resucitado, Rafael, y Jesucristo les dijo, miren, es mejor que yo me vaya. Eso está en las Escrituras. Eso está en Juan 14. En Juan 14 Jesucristo les dice, antes de irse, les dice, mire señoras y señores, es mejor que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, el Espíritu Santo va a venir. Y cuando el Espíritu Santo esté en ustedes, Él los va a guiar, los va a enseñar, les va a mostrar cosas por venir. Así que los apóstoles, cuando Jesucristo sopla sobre ellos, los discípulos, que después se vuelven apóstoles, sopla sobre ellos. Ellos reciben el Espíritu Santo y dice que empiezan a hablar en nuevas lenguas. Ellos ya simplemente empiezan a tener una revelación de lo que significó lo que Jesucristo hizo en la cruz. Lo que significaban las llagas, la sangre, lo que significaba la muerte, lo que significaba la resurrección, que Él estuviera sentado en el lugar altísimo y que el Espíritu Santo estuviera dentro de ellos. Así que ellos no decían, ay Jesús, ojalá te estuvieras aquí. No, ellos ya sabían, Jesucristo nos dijo que era mejor que Él se fuera y que el Espíritu Santo estuviera dentro de nosotros. Y ellos ya se movían por sus sentires y pareceres. O sea, oiga, reunámonos. ¿Saben qué? Nos parece como bien que hagamos esto.
enviamos tales personas a fundar en tales ciudades, a que le hable a tales gentes. Y ellos se movían así. Y dice la palabra, como tú acabas de leer en Hechos 15, en el versículo 25, en el versículo 28, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Mira que dice, le pareció bien al Espíritu Santo y nosotros, o sea, ellos se chequeaban y decían, ¿estamos de acuerdo? ¿Esto es una decisión unánime? Sí, así es, estamos bien, entonces, listo, nos parece bien y al Espíritu Santo también. ¿Por qué? No es que el Espíritu Santo estuviera ahí sentado en una silla y ellos ahí hablando y el Espíritu Santo, Señor Espíritu Santo, ¿le parece bien? Sí, sí, también, no. En el chequeo interno que ellos se hacían, decían, ok, el Espíritu Santo de nosotros nos ha parecido bien esto. ¿Qué hoy cristiano, Rafael? Yo no oigo a ningún cristiano hablando así. ¿Por qué? Porque no le han enseñado. Exactamente. Y sabes una cosa que yo le digo generalmente a la gente, le digo siempre, hay muy pocas decisiones que uno tiene que tomar ya. Generalmente cuando tú estás orando sobre algo, tienes que tomar una decisión, es bueno, como tú dices, chequearte. Que estás chequeando internamente qué es lo que el Espíritu Santo te está diciendo. Y muchas veces te puedes tomar una hora, un día, a veces hasta una semana o 2 semanas. ¿Por qué? Porque date cuenta que si es Dios hoy, va a ser Dios mañana y va a ser Dios en 6 meses. Entonces muchas veces por apresurarnos, ¿verdad? Y por tomar decisiones sobre la marcha o inmediatamente no chequeamos qué es lo que la voz interna del Espíritu Santo nos está diciendo y chequear esa voz para hacer, hey, si lo que quiero hacer está bien, o el Espíritu Santo dice, no, hay algo que no está bien. Entonces la gente se deja presionar por la oportunidad del negocio, por ejemplo, a pesar de que en su chequeo, por ejemplo, la palabra de Dios dice, no le sirva de fiador a nadie, ¿ok? Pero entonces viene una persona y venga, sírvame de fiador. Esta otra primero no quiere pagarle, si esa persona no paga, la otra no quiere pagarle las deudas. Sabe dentro de él como, la palabra dice esto, ¿cierto? Sabe como que en su chequeo dice, yo no le debería servir de fiador a estas personas, pero por la presión le sirve y después le toca pagar una cantidad de cuentas que en un inicio en su chequeo vio que no debía hacerlo. Exactamente. Pero entonces, Dios, ¿por qué no me avisaste? Claro que te está avisando, pero tienes que conocer la persona más importante que está dentro de ti. Él no está por allá arriba en los cielos o por allá debajo del mar, está dentro de ti. Pero la única forma de conocerlo es a través de las Escrituras. Así que si yo leo que aquí está diciendo que les pareció bien y yo reviso en mi vida cuántas veces a mí me ha parecido bien no hacer cosas y las he hecho y me ha ido mal, en este momento es el momento de decir, wow, era el Espíritu Santo que me estaba hablando todo este tiempo. Así que yo no me puedo empezar a seguir, no puedo seguir siendo guiado ni por el entendimiento, ni por oportunidades, ni por el intelecto, ni por profecías de otros. Sí. Y esto lo voy a decir de una vez acá, porque hay muchas personas que cuando se empiezan a guiar por cosas externas, pierden el completo chequeo del Espíritu Santo dentro de ellos. Sí, sabes que, Adriana, antes de meternos en la parte de los profetas, que eso es una cosa muy importante que tenemos que hablar y en detalle, hay algo que quiero que la gente que entienda, que es el peligro de cauterizar nuestra conciencia, ¿verdad? Porque nuestra conciencia es una buena guía. De hecho, la palabra habla extensamente sobre la importancia de tener una conciencia limpia. ¿Por qué? Porque la conciencia es la voz de nuestro espíritu. Ese sentir que nosotros sentimos. Cuando la conciencia la conciencia nos guía de lo que es correcto y lo que es incorrecto, ¿verdad? Cuando tú vas a una tienda y ves un caramelo, ¿verdad? Y tú quieres un caramelo y lo coges, la conciencia te dice, no, el caramelo no es tuyo. Si tú lo quieres, lo tienes que pagar. ¿Por qué? Porque si lo robas, no es tuyo. La conciencia siempre y cuando tú tengas el entendimiento renovado, la conciencia va a ser una buena guía, pero muchas veces la cauterizamos. Y la cauterizamos cuando oímos la voz de la conciencia, la voz del espíritu, y la negamos. Y hacemos completamente lo contrario. Y llega un momento, y cuando empezamos a hacer eso continuamente, que el Espíritu Santo nos está guiando de una manera y nosotros simplemente decimos, no, pero yo quiero hacer esto. No, el Espíritu Santo me dice que sí, pero yo digo que no. Y llega un momento que empezamos a cauterizar
empezamos a cauterizar la conciencia y llega un momento que esa voz ya no la oímos, ¿verdad? Y cuando ya no oímos la voz del Espíritu, ya el Espíritu Santo ya no nos puede guiar. ¿Por qué? Porque llega un momento en que la hemos cauterizado de tal punto que no la oímos. Es como cuando uno se toma café o se toma un café caliente. Al principio yo, por ejemplo, no puedo tomar café caliente. ¿Por qué? Porque no me quema la garganta. Pero si empiezo a tomar café caliente hoy y lo tomo mañana y después de una semana lo caliento un poquito más, después de un periodo de 2 o 3 meses voy a poder tomar café caliente y no me va a molestar. ¿Por qué? Porque he cauterizado la garganta, la he cauterizado de tal forma que ya el calor ya no lo siento. Y eso es lo que pasa muchas veces con la conciencia y la voz del Espíritu, que de una forma u otra la empezamos a cauterizar hasta el punto en que ya la dejamos de oír, ¿verdad? Y así es cuando nosotros dejamos de oír la palabra del Espíritu. Bueno, entonces cuando empezamos a cauterizar es cuando dentro de nosotros la voz dice no, pero por fuera dice sí. Y cuando hacemos el sí en lugar del no, ¡fum!, la sellamos, no empezamos a seguir su guía. Y esto ha pasado, mira, Rafael, yo crecí dentro de tantísima religión, que por eso estoy en contra de la religión, por el daño que he visto que ha causado a tanta gente. Resulta que nosotros llegaban, no, que el profeta llegó. Y uno, ay, el profeta, porque como a uno nadie le dijo que el Espíritu Santo estaba dentro de uno y que uno debía ser guiado por el Espíritu Santo y no por voces externas, porque nosotros no estamos bajo el Antiguo Testamento, sino bajo el Nuevo Testamento, donde Jesucristo hizo la obra para que el Espíritu Santo viva dentro de cada creyente, no dentro de un creyente, dentro de cada creyente. Entonces, en esa época venía el profeta y le decía a la gente, a ver, usted niña se va a casar con este niño, esto dice el Señor. Usted señora tiene que hacer esto y usted tiene que dejar este trabajo, esto dice el Señor. Entonces la gente era, ay, pero yo no me quiero casar con él, pero si el Señor dice, pues bueno, yo me voy a casar con él. Y empezaron a haber matrimonios de gente que ni querían casarse el uno con el otro, Rafael, pero que como eso dijo el profeta, que eso había dicho el Señor, cuando resulta que así no se mueve Dios en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento Dios se movía a través de los profetas. ¿Por qué? Porque nadie podía tener el Espíritu Santo dentro de ellos, así que el Espíritu Santo solamente se posaba sobre el rey o sobre los profetas, no sobre la gente, si sobre el pueblo de Israel, no, venía, como les decía, sobre los profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, etcétera, o sobre los jueces que hubiera en la época, o sobre los reyes como el rey David, Salomón, etcétera. Pero en el Nuevo Testamento está dentro de cada uno de los creyentes, así sea chiquitico el creyente, diminuto, lo que sea, el Señor que se para en la puerta como el pastor que está detrás de un púlpito. El Espíritu Santo está dentro de cada uno de ellos. Y antes, en el Antiguo Testamento, solamente la gente se guiaba por lo que decía el profeta, porque era el único al cual venía el Espíritu Santo a hablarle momentáneamente. Esa era la voz de Dios, básicamente. Pero en el Nuevo Testamento, mi guía debe ser el Espíritu Santo dentro de mí, no un señor que dice que él es un profeta y que me va a decir a mí lo que yo tengo que hacer, sabiendo dentro de mí que yo creo que no lo debo hacer. Entonces mucha gente, por estos que se autodenominan profetas, que a lo mejor que ni son, porque si fueran no le estarían diciendo a la gente qué tienen que hacer o qué no tienen que hacer, sino que estarían edificando el cuerpo, exhortando el cuerpo, y no diciéndole a la gente, vea, usted venda esa casa y deme la plata, usted haga tal cosa, usted sálgase de ese trabajo. Y han causado muchos problemas por la gente no entender que el Espíritu Santo está dentro de ellos y se han dejado guiar por personas malintencionadas, haciéndose que no saben ni lo que dicen las Escrituras, violando lo que las Escrituras dicen. De hecho, Kenneth Hagin, un profeta que en Estados Unidos, considerado ya profeta, un ministerio impresionante, él cuando hablaba, este señor ya en sus 70 años, le decía a alguien, esto dice el Señor.
Entonces le daba la profecía que tenía que decirle. Y al final le decía, si lo que yo te acabo de decir no hace testimonio con el Espíritu Santo que tú tienes dentro de ti, yo me equivoqué. ¡Wow! Que alguien de ese calibre, como Kenneth Hagin, con este ministerio tan impresionante que ha ayudado a millones de personas, y le diga a una persona, esto dice el Señor, pero si no hace testimonio con tu espíritu, yo me equivoqué. Y hoy en día, Rafael, mira lo que está pasando. Sí, eso lo hace, y eso pasa por dos cosas. Una, por la ignorancia de la gente. Y la otra, aquellas personas que están utilizando ese ministerio, lo están simplemente haciéndolo para tomar ventaja de la otra gente. Y eso es un tema en el cual tenemos que desarrollar y tenemos que explicarlo muy bien, porque hay mucha confusión en el cuerpo al respecto. Bueno, nos vemos en el siguiente programa y bendiciones.